Algunas personas aprenden temprano que ser buenas no garantiza nada. Tienden la mano, escuchan más de lo que hablan, ceden en los conflictos, y aún así terminan siendo blanco fácil de la frialdad ajena. No porque hayan hecho algo malo, sino precisamente porque siempre intentaron hacer lo correcto. Con el tiempo, van acumulando silenciosamente un tipo específico de dolor. El dolor de quien se da cuenta de que su bondad se ha vuelto una moneda débil en un mundo que valora el juego duro. No se quejan. Siguen intentando. Esperan reconocimiento, reciprocidad, respeto. Pero lo que reciben, casi siempre, es indiferencia, exigencias y a veces, hasta humillación. Y en ese punto, comienza a formarse una duda, no como una elección racional, sino como un instinto de supervivencia. ¿Ser bueno me está destruyendo? La frustración crece, y con ella, una sensación de injusticia. Porque mientras tú dudas en herir, otros no dudan en pasar por encima. Y no es difícil notar que, por más contradictorio que parezca, quien impone miedo parece ser más respetado que quien ofrece comprensión. Eso afecta la mente de cualquiera. No es deseo de venganza. Es agotamiento. Aquí es donde muchos tropiezan. Intentan seguir siendo buenos, pero se endurecen por dentro. Se retraen. Empiezan a usar la máscara de la indiferencia, ahogando la esencia que los hacía únicos. La bondad, entonces, se convierte en una carga, y no en una elección. Un lujo peligroso que ya nadie parece poder cargar. Pero, ¿y si el problema no es la bondad en sí, sino la ausencia de límites que la acompaña? ¿Y si existe un camino para seguir siendo justo sin ser sumiso? Es en este punto donde la filosofía de Nicolás Maquiavelo se vuelve relevante, no como apología a la crueldad gratuita, sino como una estrategia de protección para quien ya está cansado de recibir golpes intentando hacer lo correcto. En este vídeo, vas a entender por qué, en ciertos momentos, la crueldad puede no solo ser necesaria, sino incluso compasiva. No para dominar a otros, sino para impedir que tu gentileza sea devorada una y otra vez por quienes no tienen la menor intención de corresponderla. Cuando ser bueno se convierte en un peligro silencioso. En algún momento de la vida, casi toda persona buena comienza a notar un patrón incómodo. Cuanto más intenta ser justa, comprensiva y generosa, más se convierte en blanco de manipulaciones sutiles y exigencias silenciosas. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Al principio, cree que es solo mala suerte o cuestión de tiempo hasta que los demás reconozcan su valor. Pero el tiempo pasa, y lo que aumenta no es el reconocimiento, es el desgaste. Esa persona se esfuerza por mantener la paz, evita conflictos innecesarios, ayuda incluso cuando está exhausta. En el fondo, cree que ser amable es una forma de construir un mundo mejor a su alrededor. Sin embargo, la realidad suele devolver respuestas crueles. Relaciones donde ella siempre es la que cede, entornos laborales donde su dedicación es explotada, amistades donde su hombro es usado pero sus dolores son ignorados. El problema no es simplemente ser bueno. Es serlo en exceso, sin estrategia, sin criterios claros, sin límites. Y ese exceso de luz, cuando no se equilibra con firmeza, acaba atrayendo a personas que viven en la sombra, aquellas que saben exactamente cómo aprovecharse de la fragilidad emocional de los demás. La persona empieza a notar que cuanto más empatía demuestra, más abusos enfrenta. Cada vez que dice sí cuando quería decir no, siente que una parte de sí misma se aleja. Y con el tiempo, esa acumulación de pequeños silencios y concesiones genera un agotamiento que no es solo físico, es existencial. Comienza a sentirse extraña en su propia piel. Intenta mantener la imagen de la persona que siempre ha sido, pero ya no confía en sus propios sentimientos. Y, peor aún, empieza a sospechar que quizás los demás tienen razón, que ser bueno es ser ingenuo, que ceder es debilidad, que perdonar es estupidez. Eso genera una rebelión silenciosa, que muchas veces no encuentra salida. Y entonces, en lugar de buscar una nueva forma de actuar, esa persona se encierra. Ese encierro no es saludable. Porque el problema sigue vivo, solo cambia de forma. Lo que era entrega se convierte en autoprotección. Lo que era amor se vuelve frialdad. Lo que era confianza se transforma en sarcasmo. La bondad se convierte en una armadura vacía, usada por alguien que ya no sabe cómo relacionarse sin sentir que se está traicionando. Es en este punto de ruptura interna que surge el gran dilema.
seguir siendo bueno y ser constantemente herido, o endurecerse por completo y dejar que la bondad muera. Pero ese dilema es falso. Solo existe porque nos enseñaron a ver la firmeza como crueldad y la gentileza como sumisión. Cuando, en realidad, existe un punto de equilibrio donde ambas pueden convivir. Pero encontrar ese punto exige coraje. Coraje para enfrentar el propio dolor, para asumir los propios límites y, sobre todo, para entender que no toda crueldad es maldad. Algunas son necesarias, no para herir, sino para proteger lo que aún es verdadero en nosotros. Y es precisamente aquí donde entra el pensamiento de Maquiavelo, que nos ofrece una nueva mirada sobre la crueldad. Una mirada que puede liberar a quien ya está cansado de sufrir por ser bueno. La crueldad lúcida, el antídoto de Maquiavelo contra la ingenuidad. Maquiavelo nunca escribió para complacer corazones sensibles. Sus palabras cortan porque fueron hechas para despertar. En El Príncipe, afirma que los hombres deben ser acariciados o destruidos, sugiriendo que, cuando la bondad falla, no basta con ser neutral, es necesario ser estratégicamente firme. Para muchos, eso suena cruel. Pero para quien vive siendo herido por intentar agradar, ese pensamiento puede ser liberador. Lo que Maquiavelo propone no es la maldad gratuita, sino el reconocimiento de que vivir exige, en ciertos momentos, decisiones difíciles. Él entendió algo esencial. Las personas demasiado buenas, cuando no protegen sus propios límites, terminan alimentando las dinámicas que las destruyen. La crueldad necesaria, en ese contexto, es un tipo de claridad. Un grito que dice, aquí termina mi paciencia y comienza mi respeto propio. Imagina una frontera. Cuando eres bueno sin límites, esa frontera desaparece. Y cuando desaparece, los demás avanzan. A veces sin darse cuenta, a veces a propósito. Y tú, por no saber decir basta, comienzas a permitir lo que secretamente detestas. La propuesta de Maquiavelo es simple: reconstruir esa frontera. No con odio, sino con lucidez. La crueldad, en ese sentido, no se trata de herir al otro. Se trata de proteger lo que es esencial en ti. Cuando alguien impone respeto, no es necesariamente porque grita, sino porque sabe hasta dónde puede llegar, y hace que los demás también lo sepan. Ese tipo de firmeza, muchas veces confundido con frialdad, es lo que impide que tu generosidad se convierta en una trampa. Maquiavelo no creía en un mundo ideal. Observaba el mundo tal como es, complejo, competitivo, lleno de juegos invisibles. Y en lugar de aconsejar sumisión, enseña a usar la razón como escudo. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Esa frase, que tantos interpretan de forma distorsionada, habla precisamente de la necesidad de ser respetado antes que todo, porque el amor sin respeto no protege a nadie. La verdadera crueldad, según Maquiavelo, es aquella que se usa de forma puntual, controlada, solo cuando es necesaria. No es continua, no es impulsiva, no es vengativa. Es una respuesta extrema a situaciones extremas. Una elección dura hecha por quien entiende que, si no traza sus propios límites, será devorado por la falta de límites de los demás. Eso no significa que debas volverte frío o impenetrable. Pero sí significa que tu bondad necesita ser selectiva. Que no todo el mundo merece tu mejor versión. Que hay momentos en que callar es traicionarse a uno mismo, y ceder es pactar con el abuso. Que la firmeza, cuando nace de la conciencia, es la forma más pura de protección. La propuesta aquí no es abandonar tu esencia, sino blindarla. La bondad que sobrevive es la que aprende a protegerse. La gentileza que sigue siendo verdadera es la que sabe decir no cuando es necesario. Y la compasión que no se transforma en autopunición es la que se alimenta del coraje de ser firme. Maquiavelo nos muestra que el verdadero peligro no es la crueldad en sí, es el uso inconsciente de la bondad. Y por eso, cuando todo comienza a desmoronarse, la salida no es ser aún más bueno, sino ser más consciente, más estratégico, más respetuoso de uno mismo. Adoptar ese pensamiento no te convierte en un tirano. Te convierte en alguien que, por fin, entendió el precio de ignorar su propio dolor. Y decidió, con claridad, que proteger su esencia es más importante que agradar a todos. Cuando la firmeza salva tu alma, la revelación que duele, pero libera. Existe un momento exacto, aunque muchas veces silencioso, en el que el alma empieza a enfermar. No por el mal que sufre, sino por todo aquello que acepta en silencio.
El dolor más corrosivo no viene del ataque directo, sino de la repetición de pequeñas omisiones que vamos tolerando en nombre de la paz. Y es en ese punto donde surge la revelación más incómoda de todas. No estás siendo herido por ser bueno, estás siendo herido por no saber proteger tu bondad. La frase de Maquiavelo resuena como un chasquido incómodo. Quienes vencen nunca serán cuestionados por los medios que usaron. En otras palabras, el mundo no premia a quien intenta hacer el bien a cualquier costo, premia a quien impone respeto al intentar hacer el bien. Eso no significa adoptar la maldad como principio, sino entender que la firmeza, muchas veces, es el único camino que impide tu destrucción emocional. Esa revelación duele porque rompe una creencia profunda, la de que ser bueno es suficiente. No lo es. No cuando el mundo, muchas veces, funciona como un campo de pruebas constante donde la debilidad se confunde con permiso. Quien no aprende a decir no con claridad, termina diciendo sí con resentimiento. Y ese sí carcomido se transforma en una bomba silenciosa, lista para explotar dentro de ti. No es raro ver a personas increíbles convertirse en sombras de lo que eran. De tanto intentar mantener la armonía, perdieron su propia voz. De tanto pasar por alto, viven en constante alerta. Y de tanto priorizar el bienestar de los demás, olvidaron su propio valor. La bondad sin protección se convierte en una cárcel, y no en un acto de virtud. La verdadera liberación comienza cuando entiendes que ser bueno no significa ser accesible para todos. Que proteger tu paz puede, sí, decepcionar a algunas personas. Y que hay momentos en los que parecer cruel es la única forma de seguir entero. Maquiavelo, con toda su frialdad analítica, nos entrega una clave rara. No es la bondad lo que debe ser abandonado, es la ingenuidad. La ingenuidad que cree que todos merecen empatía. Que todo el mundo va a reconocer tu intención. Que si das lo mejor de ti, nadie se aprovechará de eso. Es una creencia bonita, pero peligrosa. Porque el mundo, lamentablemente, no siempre opera bajo la lógica de la justicia. Y la verdad es que, sin firmeza, no sobrevives emocionalmente por mucho tiempo. Ese despertar es brutal, pero necesario. Es el momento en que dejas de culparte por endurecerte. En que comienzas a percibir que ser respetado es tan importante como ser amado. Y que, en ciertas ocasiones, el amor propio se manifiesta en el coraje de rechazar, de alejarse, de cerrar ciclos que drenan tu esencia. La crueldad necesaria de la que habla Maquiavelo es, en realidad, un acto de autopreservación. No es egoísmo. Es claridad. Es saber que no fuiste hecho para ser el mártir de nadie. Que tu corazón, por más bondadoso que sea, necesita armaduras. No para impedir que otros entren, sino para asegurar que solo permanezca quien realmente comprenda el valor de estar ahí. En el fondo, no necesitas volverte duro. Necesitas volverte entero. Y la integridad solo es posible cuando aprendes que la firmeza no es lo opuesto a la compasión, es su estructura. Es lo que mantiene viva tu empatía, sin que sea destrozada por quienes no saben cuidar. Maquiavelo no nos enseña a herir. Nos enseña a no permitir que seamos destruidos mientras intentamos amar. Y eso, en un mundo cada vez más indiferente, es tal vez el acto más radical de humanidad que alguien puede practicar. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay un momento en que incluso los corazones más nobles se cansan. No es porque hayan dejado de amar, sino porque ya amaron tanto, y fueron o ignorados, o utilizados, o descartados. No se trata de falta de voluntad, sino de un exceso de heridas. Heridas dejadas por aquellos que confundieron tu paciencia con debilidad, tu empatía con obligación, tu luz con ingenuidad. Intentaste mantener la calma. Intentaste hacer lo correcto. Intentaste comprender incluso lo incomprensible. Pero hay algo que nadie te contó. La bondad, cuando se ofrece sin protección, atrae depredadores emocionales. Y poco a poco, lo que antes era una elección, se convierte en una prisión. Empiezas a sonreír sin ganas. A decir sí con rabia. A ayudar sintiéndote invadido. Y, lo que es peor, empiezas a creer que ese es el precio por ser quien eres. Pero necesito decirte, y espero que lo guardes como quien guarda un secreto antiguo. No eres tú quien está equivocado por sentir todo con tanta intensidad. El error está en pensar que necesitas seguir permitiendo todo eso para ser una buena persona. Tu bondad, por más hermosa que sea, necesita aprender a protegerse. No con frialdad,
sino con conciencia. No con odio, sino con firmeza. No se trata de dejar de amar, sino de empezar a amarte con la misma intensidad con la que intentas amar al mundo. Y si para eso necesitas parecer cruel por algunos instantes, que así sea. La verdadera crueldad es seguir ignorando tu propio dolor solo para mantener las apariencias. La verdadera cobardía es abandonarte un poco más cada día, solo para no incomodar a nadie. Si esta carta te encontró, tal vez aún exista en ti una fuerza que no ha muerto, solo se escondió detrás del miedo. Y tal vez, ahora, sea el momento de rescatarla. Porque no viniste al mundo para ser consumido. Viniste para dejar huellas. Y toda huella verdadera comienza con un límite bien definido. Protege tu territorio. Protege tu paz. Protege tu bondad. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú mereces seguir existiendo entero. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. Acciones firmes, alma íntegra, el camino de regreso a ti mismo. Ahora es el momento más importante de todo este vídeo. Porque no sirve de nada entender si no actuamos. Y no llegaste hasta aquí por casualidad. Llegaste porque estás cansado. Porque ya intentaste ser todo para todos. Y aún así te sentiste solo, incomprendido, usado. Y eso, duele. Lo sé. Yo ya estuve ahí. Y por eso, estas próximas decisiones pueden cambiar, de forma definitiva, el rumbo de tu historia emocional. Lo primero que necesitas hacer es dejar de callar tu propio dolor. No te tragues más sentimientos solo para mantener la armonía externa mientras por dentro todo está en ruinas. Toma papel, celular, grabadora, lo que sea, y di la verdad. Di dónde duele. Di lo que has estado aceptando en silencio. Nombrar el dolor es el primer paso para liberar tu fuerza. Luego, observa con honestidad tu rutina emocional. ¿Qué personas te drenan? ¿Qué situaciones te hacen sentir pequeño, culpable, invisible? No racionalices, no protejas a quien no te protege. Solo reconoce. Esa claridad es liberadora. Y te dará la fuerza para el siguiente paso. Crear un espacio sagrado dentro de ti donde nadie más entra sin invitación. Ese espacio sagrado se llama respeto propio. Y la forma más hermosa de reconstruirlo es empezar a decir no con amor. Un no dicho con cariño por quien finalmente entendió su propio valor es uno de los actos más poderosos que existen. Di no a lo que te agota. Di no a quien solo aparece para absorber. Di no a las versiones antiguas de ti que solo sabían anularse. Pero al mismo tiempo, aprende a decirte sí. Un sí para tu paz, para tu salud emocional, para tus necesidades más profundas. Date permiso para ser tu prioridad. Porque nadie va a hacer eso por ti. Y cuanto más te respetas, más enseñas al mundo a hacer lo mismo. La gran transformación ocurre cuando entiendes que cuidarte no es egoísmo. Es responsabilidad. Y que poner límites no es alejar a las personas, es alejar los abusos. No necesitas gritar, pelear, cortar todo de golpe. Solo necesitas empezar a escucharte. A confiar en tu intuición. A recordar que la verdadera gentileza no exige autoabandono. Crea rituales que refuercen eso. Escribe frases de afirmación, pon recordatorios visibles en tu entorno, selecciona con atención las personas con las que compartes tu energía. No esperes estar fuerte para actuar. La acción es lo que te fortalece. Y cada vez que te posiciones, incluso con miedo, algo dentro de ti se va a reorganizar. Y ese algo tiene nombre: dignidad. No necesitas volverte duro para ser respetado. Solo necesitas ser claro. La firmeza no duele, la firmeza cura. Cura la autoimagen, cura la autoestima, cura la historia de alguien que pasó demasiado tiempo intentando ser amado a costa de sí mismo. Y si aparece la duda, porque va a aparecer, recuerda esto: no estás solo.
Toda persona que decidió cambiar de verdad pasó por el miedo, por la culpa, por la incomodidad. Pero también pasó por la liberación de, por primera vez, elegirse a sí misma. El mundo tal vez nunca valore tu bondad como tú quisieras. Pero si aprendes a protegerla, dejará de ser una carga, y volverá a ser un don. No ofrezcas más tu corazón a quien no tiene manos para sostenerlo. Tu luz necesita fronteras. Y tu alma te necesita completo. Ahora que entendiste que proteger tu bondad es un acto de coraje, la pregunta que queda es: ¿estás realmente dispuesto a actuar diferente a partir de hoy? No basta solo con ver este vídeo. Es necesario decidir que ya basta. Que tu alma no va a seguir pagando el precio por miedos antiguos. Si este mensaje te tocó de verdad, escribe aquí en los comentarios: a partir de hoy, yo me elijo. Esa frase es un compromiso silencioso con tu dignidad. Y puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en tu vida, más clara, más firme, más verdadera. Y si quieres seguir este camino conmigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Los próximos vídeos van a profundizar aún más estos caminos de autoconocimiento y fuerza emocional. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.